Última hora de Bitcoin, el cual llega a la zona más importante de los últimos 6 meses. Te voy a explicar de qué nivel estoy hablando, la importancia de esta zona para Bitcoin y qué puede pasar con Bitcoin a corto y medio plazo. Últimamente están habiendo bastantes dificultades, y es cierto, en entender si lo que está formando Bitcoin actualmente se trata de una especie de consolidación para iniciar una tendencia alcista o si por el contrario estamos formando una especie de corrección para continuar con la tendencia bajista. Es muy importante que vayamos día a día y en este caso lo más importante es estar pendientes del nivel en el que nos encontramos actualmente. Así que vamos a hablar de las consecuencias tanto de rechazarlo como de romperlo. Y además, en la parte final del vídeo comentaremos también por qué si Bitcoin llega a los 30.000 o cercano a los 30.000, es muy improbable que realmente forme un movimiento de continuación bajista, volviendo a niveles de soporte. Entonces, empezando por lo primero, y lo primero es hablar del nivel del que os estoy mencionando, ¿no? Y no es ningún secreto, porque ya lo hemos comentado muchas veces, que hablamos de la Bull Market Support Band, que es esta zona de aquí sombreada, representada en gráfico semanal y que, como hemos hablado y demostrado tantas y tantas veces, tanto en los mercados alcistas actúa como zona de soporte dinámico, aquí lo estáis viendo, en todo este bull run del 2015, 2016, 2017, pues es un soporte dinámico. Veis perfectamente cómo el precio en términos semanales se relaciona de manera positiva para continuar con ese ciclo alcista. Pero es que sucede lo mismo en tendencia bajista, como podéis ver en todos los mercados bajistas. Tenemos, pues en este caso en el del 2018, perdonad, la Bull Market Support Band que actúa como zona de resistencia dinámica hasta que el precio rompe para abajo y finaliza el ciclo bajista rompiendo la Bull Market Support Band hacia arriba, ¿no? Entonces, ya hemos comentado muchas veces este nivel, tenéis un montón de vídeos hablando del mismo, pero el punto a destacar no es que el precio esté contactando con este nivel, sino que es el tiempo que llevaba sin contactar con el mismo. Y como podéis comprobar, llevábamos prácticamente 6 meses, incluso más de 6 meses, porque fue desde marzo de este mismo año que no contactábamos con este nivel. Con la Bull Market Support Band podemos ir por aquí y nos salen unos 224 días. Esto realmente son más de 6 meses, ¿no? Entonces, ahora mismo, esta es la zona más importante de Bitcoin en los últimos 6 meses. ¿Por qué? Básicamente porque en este punto en el que lo rechazamos, ya entendíamos que el cambio de ciclo era claro porque habíamos hecho mínimos decrecientes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tú cuando tienes una zona tan importante y llevas tanto tiempo sin tocarla, necesitas saber el precio, tiene que testear ese nivel para ver si está preparado para romperla o si está preparado para dar esa continuación bajista sin romperla, ¿no? Entonces, ahora mismo, por fin, podemos testear si una de las zonas más importantes, tanto de soporte en mercado alcista como de resistencia en mercado bajista, puede ser rota por Bitcoin. Entonces, entrando en este punto, ¿qué pasa si la rompemos? ¿Qué pasa si no la rompemos? Bueno, si no la rompemos, las características o las consecuencias son evidentes y es enviar al precio nuevamente como mínimo a zona de soporte. La Bull Market Support Band es un nivel de resistencia dinámico, al menos ahora, ya que estamos en mercado bajista. Y ya desde finales del año pasado empezamos a relacionarnos con la misma en forma de resistencia. Aquí tenemos un toque, aquí tenemos otro toque, pues por fin volvemos a contactarla y ahora mismo tenemos que ver si somos capaces de romperla o no. Por lo que si no la rompemos y la rechazamos, lo que veremos será pues como mínimo una vuelta a los 17.600, 18.000, etcétera, etcétera, esta zona amplia de soporte. Y una vez en la zona de soporte, ¿quién sabe qué es lo que puede suceder? No tenemos constancia de qué es lo que puede suceder porque tal cual podemos seguir con esta especie de rango amplio, un poco de dilatación, etcétera, etcétera, como podemos dar esa continuación bajista, que sería lo habitual y lo probable en un escenario de rechazo de un nivel de resistencia. Por el contrario, si Bitcoin es capaz de romper este nivel, que no es la duda del vídeo no es esa, porque ya he comentado desde hace un par de semanas que creo que es lo que va a pasar. Pero bueno, si Bitcoin es capaz de romper ese nivel, al final todo va evolucionando y la semana que viene hay más noticias y así sucesivamente, por lo cual yo no soy capaz de controlar lo que puede venir en un futuro. Pero en cuanto a probabilidades técnicas, considero que sí hay esa probabilidad de romperla. Pues bueno, el precio se va directo a los 24.000.
Es un nivel del que ya hemos hablado bastante, es un nivel que no solo es un nivel interesante psicológicamente hablando, porque es 24.000 y punto, sino que además pues, consta de el máximo anterior en gráfico semanal, por lo cual ya es un nivel muy importante. Tenemos también la media móvil de 200 semanal, pero es que también tenemos la media móvil de 200 diaria. Entonces ya hemos hablado varias veces de que este nivel es tan importante por todos esos factores, porque engloba un montón de zonas de resistencia importantes que, y aquí es donde entra lo importante, de romperlas facilitarían sin ningún problema la escapada hasta los 30.000. Personalmente no creo que las vayamos a romper, a menos que las condiciones pues generales, globales, económicas, políticas y demás cambien, ¿vale? Veo perfectamente factible que dentro de una tendencia bajista el precio haga una pequeña escapada hasta ciertos niveles de resistencia, pero considero que tanto la escapada en cuanto a porcentaje como en cuanto a tiempo puede dar el suficiente margen al precio o al contexto en el que nos encontramos para que vuelva la sensación negativa, vuelva el sentimiento bajista, etcétera, etcétera, ¿vale? Evidentemente no tengo una bola de cristal y no sé en qué condiciones económicas vamos a llegar a este punto de aquí. Sí que considero que podemos llegar sin problema, pero no sé las condiciones en las que vamos a llegar. Entonces, esas van a ser las que dicten si se rompe o no se rompe. Entonces, se habla mucho, y estoy empezando a verlo mucho, sobre todo comentarios que me hacéis, etcétera, etcétera, de los 30.000. No, yo creo que vamos a llegar a los 30.000 y luego volvemos para abajo. No, ¿vale? Bueno, no, pero con una puntualización. Al final, todo puede pasar y tenemos que dejar abierta la posibilidad a todo. Y, pues, evidentemente, es una acción posible que el precio, sin ningún problema, pues bueno, puede llegar a los 30.000 y se da la vuelta, ¿vale? ¿Es posible? Sí. ¿Es probable? No, no es para nada probable, sobre todo técnicamente hablando, ¿vale? Los 30.000 es un nivel que también es muy importante psicológicamente hablando en cuanto al número exacto y demás, pero técnicamente hablando es totalmente improbable que el precio haga una escapada hasta los 30.000 y se dé la vuelta. Y evidentemente os lo voy a argumentar, no solo bajo conceptos teóricos, sino bajo conceptos prácticos. Y el primero de todos es que el mercado se mueve a través de impulsos y correcciones. Impulsos y correcciones. Cuando no está haciendo impulsos y correcciones con máximos y mínimos crecientes, tendencia alcista, o máximos y mínimos decrecientes, tendencia bajista, está en rango, porque solo puede hacer eso, o tendencia alcista, o bajista, o rango. No hay más allá de eso, ¿vale? No hay más allá de eso. Entonces, un conjunto de máximos y mínimos crecientes consta o forma una tendencia alcista, y lo mismo en máximos o mínimos decrecientes para tendencia bajista, ¿no? Entonces, perdonad, justamente si el precio es capaz de romper el nivel de los 24.000, que es este nivel de aquí de resistencia, ¿qué es lo que vamos a formar? Una alteración. ¿Por qué? Porque vamos a pasar de hacer máximos y mínimos decrecientes, máximos decrecientes, mínimos decrecientes, mínimos decrecientes, máximos decrecientes, a no solo empezar a hacer máximos crecientes, porque el precio, ¡pam!, formará un máximo respecto a este nivel de aquí, sino que también vendremos de una alteración en cuanto a mínimos decrecientes. ¿Vale? El precio ya ha alterado esa consecución de mínimos decrecientes. Ahora estamos pendientes de la ruptura de la Bull Market Support Band, pero realmente ya ha formado una especie de doble suelo, lo cual es un principio de cambio de tendencia. ¿Qué es lo que sucede? Que los cambios de tendencia no solo tienen en cuenta los mínimos, sino que también tienen en cuenta los máximos. Con lo cual, si el precio ahora mismo, después de esta especie de doble suelo que ha formado, ¡pam!, forma un máximo creciente, esto es un cambio de tendencia. Evidentemente, no controlamos el mundo, no controlamos la geopolítica, ni las guerras que están habiendo, ni nada, y pues perfectamente podemos llegar a los 30.000, perdonad, y justamente en los 30.000, pues yo qué sé, que venga Putin y diga, oye, que al final no solo ataco a Ucrania, sino que también ataco a, yo qué sé, Estados Unidos. Y entonces la liamos, ¿no? Pero técnicamente hablando es muy, y lo digo en serio, improbable que el precio llegue a los 30.000 y se dé la vuelta, ¿vale? Y os lo quiero aclarar porque tenéis muchas dudas. Y no solo os lo dejo teóricamente escrito, sino que también os lo dejo prácticamente escrito. ¿O es que acaso pensáis que justamente después de estos máximos a evitar esta especie de doble techo y el precio mínimo decreciente, en este caso ahora no actuaríais distinto? Después de este doble techo, por lo cual
el contrario aquí, veníamos de una tendencia alcista, doble techo. Venimos de una tendencia bajista, doble suelo. Pero en este caso no solo hicimos doble techo, por lo cual evitar los máximos crecientes, sino que hicimos un mínimo decreciente respecto a este nivel de aquí. Lo mismo que sucedería si nos vamos a los 30.000. No solo evitamos un mínimo decreciente, sino que hacemos un máximo creciente. Con lo cual se estaría repitiendo la historia literalmente, pero en sentido adverso, para pasar de tendencia alcista a bajista. Pues en este caso de tendencia bajista a alcista. Con lo cual los 30.000 no representan un nivel de resistencia susceptible de ser rechazado y volver a mínimos. Pero es que además os lo voy a ejemplificar con un cambio de ciclo que sucedió en el anterior ciclo bajista. ¿Os pensáis que este nivel de los... ¿qué nivel era este de aquí? Los 6.100. ¿Era un nivel de resistencia? Sí, pero no era un nivel susceptible de significar un rechazo y una continuación bajista. No lo era, porque ya habíamos alterado la tendencia, porque estábamos haciendo máximos y mínimos decrecientes, lo seguimos haciendo con esta ruptura, pero fijaros, ¡pam!, doble suelo y arranque. Doble suelo, por lo cual dejamos de hacer mínimos decrecientes, dejamos de hacer una de las bases principales de la tendencia bajista, pero es que además máximo creciente, con lo cual pasamos a tendencia alcista. ¿Qué es lo que sucede con este nivel de los 6.100? Que lo rompemos como si nada, porque ya no es susceptible de significar un cambio de tendencia, porque ya hemos hecho ese cambio de tendencia. ¿Vale? Es muy importante que tengáis eso presente, pues estos 6.100 son los 30.000, ya está, no hay más, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el resumen de todo esto? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué es lo que yo considero que puede pasar? A ver, al final no voy a volver a repetir lo mismo, porque ya durante los vídeos, técnicamente hablando, los vídeos que voy haciendo de mis compras y no compras, ya lo he desarrollado suficiente, pero yo personalmente sabéis que no estoy comprando más criptomonedas, ¿vale? No veo el panorama suficientemente tranquilo o relajado, porque seguimos teniendo muchos problemas detrás, energéticos, bélicos, pandémicos, económicos, todo lo que acabe en cos lo tenemos como problema, ¿no? Entonces, sigo viendo demasiados problemas como para seguir acumulando en un nivel donde yo ya he acumulado mucho. Yo os he enseñado cómo he comprado prácticamente 2-3 bitcoins, os he enseñado en los vídeos que voy subiendo, unos 20 o 30 ethereums, no tengo ni idea. Yo ya he acumulado muchas criptomonedas. No quiero seguir acumulando criptomonedas en el mismo nivel. Estoy empezando a acumular acciones, ya lo sabéis. Yo estoy empezando a comprar acciones americanas de altísimo valor. Si os fijáis en los índices americanos, están un poco más tocados que las criptomonedas, con lo cual vamos a ver si hay un DPEG, por decirlo de alguna manera, en la jerga de criptomonedas, o justamente se acoplan los índices americanos, se ponen las pilas y se añaden a la tendencia de las criptomonedas. Ya lo veremos, pero estoy aprovechando para comprar acciones, primero porque están más tocadas y segundo porque he estado comprando muchas menos acciones, ETFs, índices americanos, etcétera, etcétera. Ni los economistas ni las personas que se dedican a la geopolítica, nadie sabe qué es lo que puede suceder con la situación en la que nos encontramos ahora, pues por lo cual nosotros, mucho menos, imaginaros nosotros. Esto lo que me hace es pensar un poco que seguir comprando en los niveles en los que nos encontramos actualmente sea contraproducente y más formando ese pullback. Pero lo digo yo como Alex Ruiz, como una persona que ya ha acumulado lo que quería acumular. Tú, fulanito de tal, igual necesitas seguir acumulando. Eso ya es cada uno. Yo te hablo desde mi experiencia como siempre. Entonces, dejé de comprar criptos hace un mes, más o menos. En un movimiento de pullback no puedo comprar criptos porque estoy comprando dentro del mismo contexto, dentro de la misma tendencia bajista, pero el precio cada vez es más caro porque estamos en ese pullback, con lo cual me parece un error, al menos para mi gestión monetaria y mi portfolio, ¿vale? Así que nada, lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.